Bienvenidos a este seminario invitado al canal de Javier, donde vamos a utilizar algunas de las herramientas que habéis aprendido en el curso de Relatividad General y posiblemente otras que todavía no habéis aprendido, para ver que con estas se pueden aprender cosas cuánticas. En particular vamos a utilizar la correspondencia ADS-CFT, de la que os voy a hablar en un rato, y vamos a ver cómo, haciendo determinados tipos de cálculos en gravedad clásica, se pueden aprender cosas sobre teorías cuánticas de campos. Bueno, por cierto, saludos desde Bélgica. Yo soy Pablo Bueno, voy a ser el que os ayude a través de este viaje por el fascinante mundo de la holografía. Y en particular vamos a hacer un cálculo, explícito, que va a ser el cálculo de una entropía de entrelazamiento. La entropía de entrelazamiento, como vamos a ver, es una magnitud, una cantidad que nos permite, en cierto sentido, cuantificar la cantidad de entrelazamiento que hay entre dos sistemas, o más. Bueno, no, de hecho, entre dos, típicamente. Y vamos a hacer este cálculo en el contexto de la correspondencia anti-de Sitter, anti-de Sitter conforme al field theory, teoría cuántica de campos conforme, de la que vamos a hablar después. Vamos a hacer especial énfasis en los cálculos, en las partes gravitacionales, por un buen motivo. Esto va a ser así porque estamos en el contexto de un curso de relatividad general. Así que no me voy a parar tanto a lo mejor en las partes cuánticas, entre comillas, pero sí voy a intentar un poco que vislumbréis cómo este tipo de cálculos nos pueden dar información que va mucho más allá y que de los cálculos gravitatorios, entre comillas. Por cierto, voy a estar utilizando todo el tiempo la nomenclatura clásico para referirme a no cuántico, o sea que para mí la teoría de la relatividad general es una teoría clásica, en contraposición a las teorías cuánticas. Vamos a ver que en este contexto lo clásico y lo cuántico se van a mezclar de cierta manera, lo cual da lugar también a otro tipo de posibles disquisiciones filosóficas sobre ese interplay entre el mundo clásico y el mundo cuántico. Pero bueno, a lo mejor hablamos de eso un poco después, pero no por el momento. Por el momento lo que vamos a hacer es, os voy a poner aquí los diferentes apartados que vamos a tratar hoy. Empezaremos con un poco de notación y después, en primer lugar, hablaremos del espacio anti-de Sitter, entendido como una solución a las ecuaciones de campo de la relatividad general. Hablaremos un poco de sus propiedades y, en particular, de la existencia de una frontera conforme, de una frontera en ese espacio-tiempo, en el que veremos que después, en cierto sentido, vive una teoría de campos. Esto suena un poco a chino posiblemente ahora, pero bueno, esperemos que después quede un poco más claro. Después hablaremos de la correspondencia, lo que se llama holografía, correspondencia ADS. Bueno, ADS es un acrónimo para anti-de Sitter. CFT, esto es conforme al field theory, significa teoría cuántica de campos conforme, y después veremos brevemente lo que significa esto. En tercer lugar, hablaremos de entrelazamiento cuántico, que vosotros ya, como os estaréis preguntando qué relación hay entre una solución clásica de la relatividad general y el entrelazamiento cuántico, y veremos después que, de hecho, una relación muy profunda y misteriosa. Entonces hablaremos de entrelazamiento cuántico aquí, en particular de la entropía de entrelazamiento. Y por último, llegaremos en cierto sentido, a la chicha. Vamos a llegar al cálculo más fuerte que vamos a hacer aquí, que va a ser un cálculo de esta cantidad, de la entropía de entrelazamiento para un cierto subsistema en una teoría cuántica de campos, utilizando herramientas de gravedad clásica, gracias a la correspondencia ADS-CFT. Entonces vamos a poner aquí entropía de entrelazamiento. Voy a utilizar el acrónimo EE para referirme a entropía de entrelazamiento en ADS-CFT. Esto puede sonar todavía un poco
no demasiado illuminating, pero bueno, vais a ver que muchas de las cosas que estoy contando, si estáis familiarizados con la relatividad general, os van a resultar muy familiares. Y posiblemente lo que os sorprenderá más es bueno, pues esta conexión que hay entre este tipo de conceptos geométricos relacionados típicamente con aspectos de la gravedad, del campo gravitatorio, la relación entre esos y las teorías cuánticas de campos en espacios-tiempos en los que no hay gravedad, que son planos, y por tanto que es pues, muy misteriosa, ¿no? Por un lado tenemos una teoría teorías que van a ser teorías gravitatorias, clásicas, no cuánticas. Vamos a ver que esas teorías las vamos a poder utilizar para aprender cosas sobre teorías cuánticas que viven en espacios planos, es decir, no hay gravedad. O sea, una cosa pues, muy sorprendente. Entonces, vamos a empezar con un poco de notación. Voy a poner aquí 0, notación. Voy a utilizar índices latinos, o sea, A, B, C, etcétera, para tensores que viven en el espacio-tiempo. O sea, por ejemplo, para el tensor de Riemann, el tensor de Einstein, el tensor de Ricci o lo que sea. O sea, que estos van a ir desde 0 hasta D mayúscula menos 1. D mayúscula va a ser el número de dimensiones del espacio-tiempo. Típicamente 4, D igual a 4, ¿no? Que es el espacio-tiempo en el que, la dimensionalidad del espacio-tiempo en el que vivimos, pero muchos de los cálculos que voy a hacerlos en dimensión arbitraria y luego los particularizaremos al caso de 4 dimensiones. Es conveniente en este contexto utilizar otro término, otro símbolo más, que es D minúscula, y D minúscula lo vamos a definir como D mayúscula menos 1, y D minúscula, o sea, D minúscula va a ser el número de dimensiones de la CFT. O sea, esto lo vais a entender mejor después, va a ser la teoría que va a vivir en la frontera de ADS. Como va a vivir en la frontera de ADS, va a tener una dimensión menos, y la dimensión extra va a ser precisamente lo que se va a llamar la dimensión holográfica. En la metáfora que tenemos, en el cartoon que tenemos en la cabeza, precisamente la idea holográfica es que tenemos una superficie, o sea, una especie un holograma es precisamente la ilusión de que tienes algo de 3 dimensiones, pero que realmente toda la información está contenida en 2, ¿no? Realmente, eso es Esto va a ser parecido, vamos a tener una teoría que va a vivir en una dimensión menos y de alguna manera va a tener un holograma y ese holograma va a ser pues esa teoría que vive en una dimensión mayor, ¿no? En este caso en el espacio-tiempo de ADS. Vale. Importante. Utilizamos signatura la más estándar en los tratados de relatividad general, que es menos, más, puntos suspensivos, más. Y la contraria de la que gusta al que fue mi director de tesis. Y otro aspecto importante es que, como cualquier persona civilizada que se precie, la velocidad de la luz y la constante de Planck h barra van a ser igual a 1 durante toda la presentación. Vamos a dejar la constante de Newton explícita por ahí, porque va a jugar un cierto papel, va a tener una cierta relevancia, al menos a la hora de que ciertas cantidades tengan las dimensiones apropiadas, digamos, ¿no? La constante de Newton la dejamos, la constante de Planck y la velocidad de la luz las ponemos igual a 1, ¿no? Esto es una especie de pseudo unidades naturales o algo así. Vale, pues eso con respecto a la notación. Y ahora pasamos, bueno, pues al primer apartado, que es hablar del espacio-tiempo de Anti de Sitter. Entonces, vamos al apartado 1, Anti de Sitter Space. Y vamos a empezar poniendo pues una de las ecuaciones más bonitas que hay en la física, que es la ecuación de Einstein, la ecuación del campo de Einstein. Vamos a estar unos minutos mirando esta ecuación y diciendo algunas cosas sobre ella. Bueno,
En primer lugar, vemos aquí, bueno, sabéis que esta es la métrica, ¿no? Que este es el campo para el cual estamos escribiendo una ecuación dinámica. Tenemos el tensor de Ricci aquí, tenemos el escalar de Ricci, que es la contracción de la métrica con el tensor de Ricci. Tenemos el tensor energía-momento, que este va a estar asociado pues, a posible materia, tensor energía-momento. Posible materia que estemos acoplando al campo gravitatorio, ¿no? Pues por ejemplo, un planeta, ¿no? Que ponemos ahí y distorsionará la geometría del espacio-tiempo y por tanto pues cambiará el campo gravitatorio a su alrededor. Al mismo tiempo, bueno, esto como decía un físico ilustre, de alguna manera ambas cosas están digamos, interfiriendo la una con la otra, ¿no? A través, si queréis, de la ecuación de las geodésicas, aunque la ecuación de las geodésicas se puede derivar de esta realmente, la geometría le dice, o sea, el espacio-tiempo le dice a las cosas cómo tienen que moverse en un espacio-tiempo curvado, y por otro lado la materia o las distribuciones de energía en general le dicen a la geometría cómo tiene que curvarse, ¿no? Esto es lo que se llama el tensor de Einstein. Tensor de Einstein, que a menudo se denota así, como G mayúscula AB. Es importante tener en mente qué tipo de cosas aparecen aquí. Como os decía antes, esto es una ecuación dinámica para la métrica, que es el campo o sea, lo que codifica el campo gravitatorio. Y como buena ecuación dinámica es una ecuación que es de segundo orden. Entonces, si os acordáis, el tensor de Ricci, bueno, es la contracción de la métrica con el Riemann, y esta se define en términos de derivadas parciales de los símbolos de Christoffel y los símbolos de Christoffel, y a su vez los símbolos de Christoffel dependen de derivadas de la métrica y la métrica, ¿no? Entonces, total que esta cantidad y lo mismo el Ricci scalar acaban siendo cosas que involucran derivadas segundas de la métrica, derivadas de la métrica y a la métrica, ¿no? Entonces, este es el tipo de ecuación, en cierto sentido, podríais pensar que esto tiene tiene un cierto parecido con la mismísima segunda ley de Newton, ¿no? En la segunda ley de Newton tenemos una cosa así, tenemos x dos puntos de t, es la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema partido de la masa de la partícula. En este caso, esto sería una especie de ecuación dinámica para, en vez de la posición de la partícula en cuestión, pues la métrica, que es lo que nos va a decir cuál es el campo gravitatorio que ha creado pues, una cierta distribución de energía. Va a satisfacer unas ecuaciones de segundo orden también, lo que pasa es que en este caso no van a ser solo derivadas con respecto al tiempo, sino van a ser derivadas con respecto a todas las coordenadas. Esto es una cosa que es consecuencia de que la teoría sea relativista. Mientras que en el segundo lado, de alguna manera, tenemos, pues, esta analogía no es del todo precisa. Una analogía más precisa sería con la ecuación de Poisson. La ecuación de Einstein es, en cierto sentido, una especie de generalización de la ecuación de Poisson para el campo gravitatorio, donde este sería el campo gravitatorio. Esto sería una ecuación de segundo orden, en este caso es solo en las derivadas con respecto a la posición, no con respecto al tiempo, pero ahí entra de nuevo el hecho de que esto no es relativista y esto sí. Y esto sería la distribución volumétrica de masa, que jugaría en cierto sentido el papel que juega aquí el tensor de energía-momento. Y como veis, de hecho, aparece la constante de Newton en ambos sitios. Esta es la constante de Newton. Por cierto, la relación entre la ecuación de Poisson y la ecuación de Einstein la explica Javier en uno de sus vídeos, así que podéis consultarlo ahí con más detalle. ¿Qué más cosas? Bueno, pues una cosa importante sobre la ecuación de Einstein que tenéis que tener en mente es que en cierto sentido es simplemente una especie de segunda ley de Newton para la métrica, o sea, una ecuación dinámica para la métrica, no una segunda ley de Newton, pero bueno. Donde el papel de fuerza, entre comillas, lo que pasa que
Precisamente no es conveniente hablar de fuerzas en el contexto de relatividad general porque la gravedad en este contexto es justamente no es una fuerza, es justamente lo contrario. No sé si es lo contrario, pero no es una fuerza, punto. Entonces, no es del todo apropiado decir esto, pero bueno, en cierto sentido se ve clara la analogía, ¿no? Aquí tenemos una ecuación dinámica para un campo, en este caso la métrica, en este caso es la posición de una partícula, y aquí tenemos, pues, como, digamos, en este caso pues sería el gradiente de un potencial o lo que sea, y aquí tenemos, pues, la distribución de energía que hace, pues, que a través de esta ecuación el campo gravitatorio sea uno u otro, ¿no? Es decir, la métrica de espacio-tiempo sea una u otra. Aquí tenemos un término extra que es el que está acompañado de esta cantidad, que es la constante cosmológica. La constante cosmológica es un término que uno puede añadir a las ecuaciones de Einstein. De hecho, hay una cosa que se llama el teorema de Lovelock, que te dice que en 4 dimensiones la teoría más general que uno puede escribir, tal que las ecuaciones son de segundo orden para la métrica, es invariante bajo diffeomorfismos y al mismo tiempo es covariantemente constante, es decir, satisface esto, satisface que si yo actúo con la derivada covariante aquí, en todo esto, si yo actúo aquí con la derivada covariante, el resultado se anula. Esto es una cosa que tiene que cumplirse porque la derivada covariante actuando sobre el tensor de energía de momento es cero, entonces todo lo que escriba a la izquierda, para que esto sea consistente, tiene que ser cero. En las primeras propuestas de teoría de la gravedad de Einstein, esto era uno de los fallos que tenía, lo que escribía al lado izquierdo no satisfacía esta propiedad. Pero bueno, como digo, hay un teorema que te dice que en 4 dimensiones, es distinto si nos vamos a dimensiones superiores, pero en 4 dimensiones, lo más general que uno puede escribir, tal que las ecuaciones son de segundo orden, la teoría es diff covariant, covariante bajo diffeomorfismos, y tal que la derivada covariante de la ecuación de movimiento en cuestión sea cero, es esto. Esto es lo más general. Tenemos el tensor de Einstein y luego tenemos un trozo extra que va pesado por una cantidad nueva, una constante nueva, que es lo que se llama la constante cosmológica. Bueno, por cierto, estoy hablando de difeomorfismos. Los difeomorfismos son mapas entre una variedad y otra, en principio una variedad y ella misma, bueno, en un caso particular, tales que la función en cuestión es suave, tienen inversa y la inversa también es suave. O sea, si queréis una transformación de coordenadas lo más general posible que satisface estas propiedades. Yo creo que esa es la manera en la que Javier se refiere a esto en su curso. Vale, pues vamos a seguir. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a hablar ahora de soluciones, ¿no? Soluciones de estas ecuaciones. Por una solución de una ecuación dinámica en física entendemos pues una configuración del campo para el cual estamos considerando la ecuación dinámica en cuestión que satisface la ecuación de movimiento. En este caso la ecuación dinámica es una ecuación dinámica para la métrica, ¿no? Que nos va a hablar del campo gravitatorio en cuestión. Y lo que vamos a ver es, vamos a centrarnos en lo que se llaman soluciones de vacío. Entonces, las soluciones de vacío, como su propio nombre indica, son aquellas para las que el tensor de energía de momento es cero. Es decir, no estamos acoplando el campo gravitatorio a nada, salvo a sí mismo, ¿no? Vale, entonces si ponemos esto igual a cero en este lado de la ecuación, nos queda simplemente que la ecuación de Einstein se reduce a esto. Tensor de Einstein que habíamos definido aquí, más la constante cosmológica por la métrica igual a cero, ¿no? Bueno, y vamos a restringirnos aún más y vamos a considerar un subconjunto de las soluciones de vacío, que son lo que se llaman soluciones maximalmente simétricas. Las soluciones máximamente simétricas están definidas, tienen la característica de que admiten el máximo número de vectores de Killing posibles.
Distintos espacios-tiempos, por ejemplo, un agujero negro esféricamente simétrico o un agujero negro en rotación o una solución cosmológica o lo que sea, pues como sabéis o como habréis visto en algunos casos, por ejemplo, me imagino que en el caso de Minkowski, pues admiten ciertas isometrías, ¿no? Que están generadas por vectores de Killing. Bueno, pues dependiendo, para un cierto número de dimensiones dado, por ejemplo, 4 dimensiones, que es el caso que vamos a estar considerando nosotros, hay un número máximo de tales vectores de Killing que puede admitir un espacio-tiempo. Aquellos espacios-tiempos que admiten el número máximo de vectores de Killing son los que se llaman maximalmente simétricos. Y el número máximo de vectores de Killing es d por d más 1 partido por 2. Killings. Entonces, en particular, en d igual a 4, en 4 dimensiones, tenemos 10 vectores de Killing. Es decir, que una solución de este tipo es invariante bajo 10 tipos de transformaciones generadas por vectores de Killing. Este número 10 os resultará tal vez familiar a algunos que hayáis estudiado, que vayáis a lo mejor más avanzados en la carrera de física. Si os acordáis del grupo de Lorentz y el grupo de Poincaré, si recordáis, el grupo de Lorentz tiene 6 generadores, que son 3 rotaciones alrededor de los 3 ejes espaciales, ¿no? Y luego 3 boosts a lo largo de las 3 direcciones del espacio. Y eso nos da 6. Y luego tenemos otros 4 generadores que no están en el grupo de Lorentz, pero están en el grupo de Poincaré, que son las traslaciones, tanto en las 3 direcciones espaciales como en el tiempo, ¿no? Entonces nos da 4 más, de 6 más 4 tenemos 10. Y 10 son, por tanto, los generadores del grupo de Poincaré o del grupo de Galileo, que es el grupo de simetría de la dinámica newtoniana, si queréis. Como digo, en el caso de Poincaré, pues 10 son las isometrías de... O sea, el grupo de Poincaré es el grupo de simetría del espacio de Minkowski y esos 10 vectores de Killing son los que están asociados a estas 10 cosas que os he dicho. Rotaciones en el espacio, boosts y traslaciones tanto en las 3 coordenadas espaciales como en el tiempo. Y esto es algo que os explica Javier en los últimos episodios de su curso sobre grupos de Lie, así que podéis refrescaros la memoria sobre el grupo de Poincaré en ese vídeo si no lo tenéis en la mente. Entonces, efectivamente, Minkowski es uno de los espacios-tiempos en los que cumplen esta propiedad de ser maximalmente simétricos. Y en particular, Minkowski se corresponde al caso en el que la constante cosmológica es igual a 0. Si la constante cosmológica es igual a 0, la solución maximalmente simétrica correspondiente es el espacio-tiempo de Minkowski, que es posiblemente aquel con el que estáis más familiarizados y del que más os ha hablado Javier durante su curso. Sin embargo, esta constante cosmológica nada nos dice que tenga que ser 0 y de hecho en el caso del universo en el que vivimos lo que observamos es que tiene toda la pinta de ser positiva y muy pequeña, de hecho, con respecto a lo que uno esperaría desde el punto de vista de las teorías de campos, pero eso es otro tema. En todo caso, cuando la constante cosmológica es positiva, la solución maximalmente simétrica correspondiente es lo que se llama el espacio-tiempo de Sitter. Mientras que si la constante cosmológica es negativa, tenemos el espacio-tiempo de anti de Sitter, que es en el que nos vamos a centrar nosotros hoy. Una cosa importante que no os he contado y que voy a poner en esta esquinita de aquí es que los espacios-tiempos maximalmente simétricos están caracterizados por una propiedad que es que si escribís el tensor de Riemann, bueno, como sabéis, para un espacio-tiempo cualquiera, el tensor de Riemann se define de una manera concreta en términos de los símbolos de Christoffel, que a su vez se definen en términos de la métrica. Y para un espacio-tiempo arbitrario esto tiene una pinta muy fea. El tensor de Riemann, pues en términos de la métrica, pues es una expresión bastante larga y complicada. Pero para espacios maximalmente simétricos se puede ver que esto
está dado por una expresión muy sencilla que solo depende de una constante, que vamos a llamar aquí K, y luego está dada en términos de la métrica de esta manera: GAC, GBD menos GAD, GBC. Podéis comprobar que esta sucesión de métricas, estas dos métricas y estas dos métricas, son tales que las simetrías del tensor de Riemann están implementadas en esta expresión. Entonces, un espacio-tiempo maximalmente simétrico está caracterizado por una cierta cantidad, aquí K, que de hecho se puede escribir en términos del escalar de curvatura. Si esto lo contraéis dos veces con la métrica, veréis que al final esto viene a ser el tensor de, el escalar de Ricci dividido por un polinomio de la dimensión, que es algo así como d por d menos 1 o algo así que no recuerdo exactamente. Vale, en el caso de anti de Sitter, es un espacio-tiempo que tiene curvatura negativa. ¿Por qué le he dado al micrófono? Entonces vamos a hacer una definición, vamos a llamar a K, en el caso de anti de Sitter, vamos a llamarla menos 1 partido de L cuadrado. Estos simplemente son nombres que le estamos dando, son definiciones, o sea, esto no es una definición, esto es una propiedad que podéis comprobar en alguna de las referencias que os vamos a poner debajo del vídeo. Por ejemplo, en las notas de Matías Blau hay una demostración sencilla de por qué esto es así, por qué el hecho de que las soluciones maximalmente simétricas, por el hecho de admitir este número de vectores de Killing, siempre satisfacen esto se puede demostrar. Pero esto simplemente es una definición. O sea, en el caso de anti de Sitter vamos a llamar a esta K menos 1 partido de L cuadrado, y a esta L es lo que le vamos a llamar el radio de ADS. Radio de ADS. Bueno, y en este punto es hora de borrar, así que voy a borrar la pizarra. Bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez, ya está la pizarra borrada y entonces continuamos. Entonces, como os decía, vamos a centrarnos en el caso de anti de Sitter. Y entonces hemos dicho que el tensor de Riemann, en el caso de anti de Sitter, satisface esta propiedad, ¿no? Y la he puesto mal, para empezar ya. GAC, GAD, GBC, ¿vale? Entonces, vamos a demostrar en primer lugar que esto, un espacio-tiempo que satisface esta propiedad, efectivamente es solución de las ecuaciones de Einstein. Y en particular vamos a conectar el radio de ADS con la constante cosmológica. Y vamos a ver que efectivamente la constante cosmológica tiene que ser negativa y tener una dependencia concreta del radio de ADS para que la teoría admita esto como una solución, ¿no? Entonces habíamos quedado en que la ecuación de Einstein se escribía así. En el vacío, o sea, no tenemos materia aquí. Entonces lo que vamos a hacer es insertar este tensor de Riemann en la ecuación de Einstein y ver qué pasa, ver si esto se puede satisfacer, no se puede satisfacer, si nos sale alguna condición o si esto es incompatible con esto, ¿no? Y vamos a ver que no. Voy a reescribir los índices para que esto sea un poco más claro. Como sabéis, los índices que no están contraídos los puedo llamar, bueno, puedo utilizar el nombre que quiera. Voy a poner RAC, GAC y GAC aquí, pero evidentemente yo a los índices puedo llamarlos como quiera. Siempre que tenga cuidado de que cuando haya índices contraídos no cambie uno y el otro no, pues no hay problema. Bien, como recordaréis, el tensor de Ricci, RAC, se define como, bueno, pues GBD, RABCD, ¿no? Donde este es el tensor de Riemann. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es insertar esta definición aquí y ver qué pasa. Entonces tenemos menos 1 partido de L cuadrado, GBD, GAC, GBD, menos GBD, GAD, GBC, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí es que
Esto es la inversa, esta matriz es la inversa de esta, ¿no? Veis que los índices están todos contraídos, lo que significa que estamos sumando sobre la traza de esta matriz. No sobre la traza, sino que lo que estamos haciendo es coger una matriz que es todo unos, la identidad, y sumando sobre la diagonal, ¿no? O sea que eso nos da la dimensión del espacio-tiempo. O sea que esto es menos 1 partido del cuadrado, y este con este nos da D, GAC, menos. Ahora, GBD con GAD, esto nos va a dar un GBA, una delta BA, GBC, ¿sí? Esto menos 1 partido del cuadrado de GAC, y esto simplemente otro GAC, ¿no? Menos GAC. Contraemos la B con la B y nos deja simplemente GAC. Total, que esto es menos 1 partido del cuadrado por D menos 1. Por GAC, perdón. Bien, entonces, de aquí, este es el resultado para el Ricci, ¿no? Entonces, un Riemann, o sea, si el Riemann satisface esto, el Ricci satisface esto, ¿no? El tensor de Ricci. Ahora, el escalar de Ricci, el escalar de curvatura, es simplemente GAC, RAC. Entonces, si lo meto aquí, esto contraído con este me da otra D. Entonces, tenemos menos D por D menos 1 partido de L al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos lo que vale el Ricci scalar y el tensor de Ricci para métricas que satisfacen esta condición. Entonces lo que vamos a hacer ahora es insertar este tensor de Ricci y este escalar de curvatura en la ecuación de Einstein y ver qué nos sale, ¿no? Si hacemos eso, lo que nos sale es, meto primero el tensor de Ricci, ahora aquí, y me sale menos 1 partido del cuadrado de menos 1 GAC. Esto es la expresión para el Ricci que hemos sacado aquí. Menos 1 medio de GAC, que viene de aquí, multiplicada por el tensor, por el escalar de Ricci, que nos da otro menos, que con este nos da un más, D por D menos 1 partido de L cuadrado, más lambda GAC igual a 0. Entonces lo que podemos hacer ahora es sacar factor común aquí. Entonces podemos sacar D menos 1 factor común, D menos 1 partido de L cuadrado y por GAC. Y esto nos va a dar menos 1 más D medios. Si lo hacéis con cuidado. Aquí nos sale menos 1 y aquí nos sale con este de medios. Igual a menos lambda por GAC. Entonces, si despejáis esto, que es un momento, es una cosa trivial, veréis que el lambda os sale menos D menos 1 por D menos 2 partido de 2L cuadrado. Es decir, esta es la condición que se tiene que satisfacer, es decir, la constante cosmológica tiene que ser tal que esté relacionada con el radio de ADS de esta forma para que anti de Sitter sea una solución de las ecuaciones de Einstein. En particular vemos que la constante cosmológica tiene que ser negativa. Como veis, aquí tenemos L cuadrado, aquí tenemos D menos 1 por D menos 2 partido de 2. Por ejemplo, si ponemos D igual a 4, pues esto está bien, nos da menos 3 partido de L cuadrado. Como veis, es un número negativo. Es un número negativo para cualquier valor de D mayor que 2. Bueno, la gravedad en 2 dimensiones la dejamos para otro día. Y como veis, bueno, pues eso, para que anti de Sitter sea solución de las ecuaciones de Einstein, tiene que satisfacerse esta ecuación. La constante cosmológica tiene que ser negativa y está relacionada con el radio de anti de Sitter de esta forma. Bueno, pues os he dicho una propiedad definitoria del espacio de anti de Sitter y en particular de cualquier espacio maximalmente simétrico, que es que satisface esta propiedad. Y como veis, hemos demostrado que satisface la ecuación de Einstein y ni siquiera he escrito la métrica explícitamente. Ni siquiera he escrito cuál es la métrica de anti de Sitter.
La métrica de anti de Sitter, igual que la métrica de cualquier otro espacio-tiempo, la puedo poner en distintos sistemas de coordenadas y por tanto puede parecer, puede tener apariencias diferentes, ¿no? Según en qué sistemas de coordenadas la ponemos. Nosotros vamos a trabajar en un sistema de coordenadas que se llama el parche de Poincaré, el Poincaré patch en inglés, y en esas coordenadas la métrica de ADS se escribe de la siguiente manera. Una cosa importante aquí es que va a haber una coordenada espacial que va a jugar un papel diferente a las demás, a diferencia del caso de Minkowski, en el que escribíamos algo como menos dt cuadrado más dx cuadrado más di cuadrado más dz cuadrado más, si tenemos más dimensiones, pues más. Aquí va a haber una coordenada especial, va a haber una coordenada espacial que va a ser especial, y va a aparecer en la métrica de una manera distinta, una manera que no va a ser simétrica con respecto a la de las demás coordenadas. Entonces, la métrica de anti de Sitter la vamos a escribir de la siguiente manera. Sería L cuadrado partido de esta nueva coordenada z cuadrado menos dt cuadrado más dz cuadrado. Y ahora un montón de coordenadas, de elementos de arco, de coordenadas espaciales normales, como aparecería en el caso de Minkowski, que voy a llamar dx1 cuadrado más dx2 al cuadrado más puntos suspensivos. En el caso de 4 dimensiones, pues esto se pararía aquí y tendríamos pues dx1 cuadrado, dx2 cuadrado, dz cuadrado menos dt cuadrado. Y como veis, esta métrica tiene cierto parecido con la métrica de Minkowski. En esta métrica, si yo elimino el factor global, este que hay delante, como veis nos sale una métrica que es plana, en principio, donde lo que tendríamos es simplemente la métrica de Minkowski, donde esto sería lo que llamamos normalmente dx al cuadrado, dy cuadrado, dz cuadrado y la parte temporal, ¿no? Los rangos de estas coordenadas están definidas para z entre 0 y más infinito, el tiempo entre menos infinito e infinito. Aquí esto lo pongo abierto porque hay una pequeña sutileza ahí. Y luego las demás, las x's, estas también entre menos infinito e infinito. Esto es lo que se llama, estas coordenadas cubren lo que se llama el parche de Poincaré. No cubren el espacio de anti de Sitter completo, para eso habría que ir a otras coordenadas diferentes, que se llaman coordenadas globales. Pero esta métrica en estas coordenadas van a ser muy útiles para el tipo de cálculos que vamos a realizar. Entonces, un ejercicio o una cosa que podéis demostrar, que podéis intentar hacer en casa, es coger esta métrica tal cual en estas coordenadas, por ejemplo, en 4 dimensiones o en 3 dimensiones, y es más sencillo, pues os quitáis esto, o si lo hacéis en 4, pues os quitáis hasta aquí. Cogéis esta métrica, la metéis aquí, os calculáis todos los Christoffels y demostráis que efectivamente esta métrica satisface esta propiedad. Satisface que el tensor de Riemann cumple que pues estos productos de métricas se combinados así, pues te dan el tensor de Riemann. Eso es una cosa que no vamos a hacer aquí, pero que podéis intentar hacer en casa. Vale, ¿qué más? Como os decía antes, cualquier métrica se puede escribir en infinitos sistemas de coordenadas diferentes. Y para haceros una especie de imagen mental a lo mejor más útil, o digamos complementaria a la que os voy a intentar hacer utilizando estas coordenadas, vamos a escribirla en otras coordenadas diferentes, que van a ser estas, o sea, en las que va a tener la pinta siguiente, donde voy a utilizar una coordenada diferente, R en este caso, y voy a utilizar coordenadas esféricas para las direcciones transversas. Aquí esto, voy a poner aquí así, esto será d-2. Esto de aquí es simplemente la métrica de la d-2 esfera, o sea, en 4 dimensiones sería lo que normalmente escribiríamos como
por ejemplo, esto en 2, que sería el caso de d mayúscula igual a 4, esto sería simplemente d teta cuadrado más seno cuadrado de teta de phi al cuadrado, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer un par de dibujos. Estas son unas coordenadas distintas. Se puede ver que hay un cambio de coordenadas que nos lleva de unas a las otras, ¿vale? La parte de las coordenadas transversas es muy sencilla, simplemente el mismo cambio de coordenadas que haríamos de coordenadas planas a esféricas en el caso de Minkowski. Y luego el que tiene un poquito más de intríngulis es el cambio de coordenadas que involucra a R y a Z, pero es igualmente muy sencillo en realidad. Vale. Entonces voy a hacer un par de dibujos de lo que es el espacio de Minkowski para que tengáis un poco de idea, un poco de intuición de las cosas que vamos a estar diciendo a partir de un momento dado del futuro. Y lo primero que va a ser un dibujo. Voy a hacer un par de dibujos, ¿vale? El primero va a ser el siguiente. Vamos a considerar slices, vamos a considerar valores de z fijos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, z varía de 0 a infinito, entonces yo puedo considerar valores de z concretos. Y para cada valor de z, si os fijáis aquí, si yo fijo z en estas coordenadas a una cierta constante, tenemos un cierto factor global, que es una constante, como digo. Esto de aquí desaparece y lo que nos queda es un Minkowski, ¿veis? Nos queda el espacio de Minkowski up to un factor global que va cambiando según voy cambiando z, ¿no? Entonces yo puedo hacer un dibujo de este estilo en el que z va en esta dirección y para distintos valores de z, por ejemplo, aquí esto sería z igual a 0, por ejemplo, y esto nos iríamos acercando a z infinito, en cada slice de estas, en cada una de estas, vendríamos a tener como un Minkowski, ¿no? Como hemos visto aquí. Minkowskis en cierto sentido distintos porque van pesados por factores conformes diferentes porque voy cambiando el z, ¿no? En cada caso. En el caso de z igual a 0, estrictamente hablando, esto se vuelve infinito. Entonces lo que vamos a hacer a lo largo de todo el seminario es, en vez de irnos a z igual a 0, vamos a considerar z igual a delta, vamos a poner lo que se llama un cutoff, vamos a cortar la geometría, donde delta va a ser un número muy pequeñito, va a ser mucho menor que 1, pero no exactamente igual a 0. Y veremos que esto jugará un cierto papel en los cálculos que vamos a hacer, porque si permitimos que las cosas se acerquen demasiado a 0, como vemos aquí, esto se va a infinito y las expresiones explotan. Bueno, entonces, como os digo, cosas a recordar aquí es que podemos considerar slices de la geometría para valores de z diferentes y en cierta manera, en cierto sentido, tenemos como Minkowskis, espacios de Minkowskis que viven en cada una de las slices, ¿no? Estos serían como espacios de Minkowski que viven en d-1 dimensiones. Son d-1 porque nos estamos cargando la z, ¿no? O sea, aquí habría uno, aquí habría otro, etc. Estamos haciendo como un slicing de este espacio-tiempo en términos de espacios-tiempos de dimensión inferior, ¿no? En este caso de Minkowskis. El otro dibujo que puede ser útil, también para indicarnos por qué realmente estas coordenadas no cubren todo el espacio-tiempo de Anti de Sitter, y que tiene más que ver con estas otras coordenadas que he dibujado aquí, es que podemos entender Anti de Sitter como... Bueno, aquí hay un montón de sutilezas que no estoy contando, pero bueno, digamos que digamos que están ahí y no las voy a mencionar, pero no significa que no las sepa. Bueno, eso es un disclaimer con respecto a mis conocimientos. Vale. Vamos a ver, el espacio de Anti de Sitter puede entenderse también como un cilindro donde tenemos el tiempo yendo hacia arriba. Aquí tenemos un círculo, que es un círculo de d-2 dimensiones. Y la coordenada radial, la R, esta que hemos dibujado aquí,
sería una coordenada que sería como lo que nosotros entenderíamos por coordenada radial, literalmente. O sea, si tuviéramos como esto escrito en polares, o en este caso en esféricas, la R sería como la coordenada polar en el círculo, ¿no? Esa es la idea, en cada uno de los círculos estos. En el caso de que ponga yo aquí 3, por ejemplo, que esto sería un S1, esto sería en S1, pues estaríamos en el caso de anti de Sitter 3, que es un espacio-tiempo de 3 dimensiones, y entonces el dibujo sería fidedigno, más o menos. O sea, tendríamos que esto es literalmente un círculo, tenemos el tiempo que pasa hacia arriba, y luego tenemos el interior, digamos, de la geometría, que estaríamos entrando más o menos dentro de él en función de cuánto valga R. Entonces, en estas coordenadas que tenemos aquí, R igual a infinito es donde está lo que se llama la frontera de ADS. A ver, esto a lo mejor, vamos a ver, voy a ponerlo aquí, cuando R va a infinito, que es equivalente a Z yendo a 0, nos encontramos pues en esta zona, ¿no? Nos encontramos en la zona justo de la frontera. Aquí, o sea, aquí por el medio también hay cosas, es el interior de ADS, pero lo que hay justo en el borde, en este borde y en el borde este, y si utilizamos el tiempo también, pues lo que se llama la frontera de ADS. A lo mejor puedo ponerlo de otro color. Sí, en el caso este, lo que tendríamos sería que la teoría en la frontera viviría o sea, es decir, este espacio-tiempo tiene una noción de frontera que tiene la propiedad de ser time-like, ¿no? Como veis, esto es una frontera tal que si yo me fijo en un radio concreto o en un z concreto, en particular en el radio yendo a infinito, tenemos una frontera que que tiene sentido evolucionarla en el tiempo. Es decir, tiene sentido considerar campos aquí, en este borde, que no entran dentro, digamos, y tiene sentido considerar cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, en este caso tendríamos como la teoría en esta especie de Minkowski enrollado, con su tiempo, digamos, sería un Minkowski como de 2 dimensiones, lo que pasa que en este caso tenemos una dirección compactificada, de la manera en la que estamos estudiando anti de Sitter aquí. Pero lo que es importante recordar es que si yo en principio puedo definir una teoría que viva en el borde este y considerar su evolución en el tiempo, ¿no? Y toda esa evolución ocurre en esta frontera, time-like, que tenemos aquí, del espacio de anti de Sitter. Es decir, anti de Sitter tiene una frontera, lo que se llama una frontera conforme, y eso es algo, una propiedad, una frontera de tipo tiempo, y eso es algo que no ocurre, por ejemplo, en el caso de Minkowski. Minkowski no tiene una frontera de este tipo y no tiene sentido, ni en el caso de Sitter tampoco, no tiene sentido poner condiciones iniciales para campos en la frontera y ver cómo evolucionan en el tiempo. Bueno, entonces lo que os contaba antes de estas slices que hacíamos aquí, en esta otra forma de entender el espacio de anti de Sitter, sería como considerar radios distintos y a cada uno de esos radios le correspondería, digamos, pues lo que vendría a ser como una lata de Coca-Cola diferente, ¿no? Esto es como una lata de Coca-Cola vacía, y lo que os estoy diciendo es que lo que hay en el interior es todo anti de Sitter y lo que hay en el borde de la lata, lo que es la lata en sí, es la frontera de anti de Sitter. Si yo considero distintos radios diferentes o distintas zetas, como en este slicing, esto vendría a estar como girado aquí. Entonces, si queremos entender esto desde el punto de vista desde esta imagen, estas slices serían slices en el radio. O sea, por ejemplo, si yo considero R igual a lo que sea, R igual a 2, pues sería, por ejemplo, algo que no llega hasta el final, hasta el borde. Esto tendría una especie de lata. Bueno, en el tiempo sí que en principio se extiende infinitamente. Esto se extiende infinitamente para arriba y para abajo. Pero tendríamos una latita, digamos, metida dentro de la lata más grande esta, ¿no? Una cosa que nos he dicho, esto es un poco confuso porque aquí tenemos una dirección identificada que aquí no la veis, pero lo que quería transmitir con este dibujo es que
Anti de Sitter debéis pensarlo como una especie de caja, literalmente, puede ser como una lata de Coca-Cola o lata de cerveza, en la que dentro pasan cosas, pero tal que la lata en sí, lo que es el borde, puede entenderse como un espacio-tiempo por sí mismo, en el cual tiene sentido hablar de evolución de cosas dentro de la lata, ¿no? Dentro de la lata no, dentro de la superficie de la lata, además de dentro de la lata. En principio, uno puede slicear ADS también por esferas o otro tipo de superficies, y lo que es importante entonces es más bien dónde están definidos los campos físicos, digamos. Si los campos físicos están definidos sobre una esfera, por ejemplo, y quieres ver la evolución de esas esferas, es decir, tú utilizas coordenadas diferentes para problemas distintos, ¿no? Entonces, en el caso de anti lo que haces es poner cosas que no te cambian demasiado la geometría del espacio-tiempo, pero que a lo mejor están distribuidos de una manera u otra, y en función de eso tú escribes anti en unas coordenadas u otras, ¿no? Igual que harías con Minkowski, por ejemplo. Entonces, en cierto sentido, esto confunde un poco porque las coordenadas son un poco diferentes, pero bueno, otro comentario que quería hacer aquí era sobre el parche de Poincaré. En este dibujo se puede ver que, puedo deciros qué parte de ADS cubre este parche, y lo que se puede ver es que cubre una especie de cacho así, que da la vuelta para atrás. Así. No sé si se ve muy bien. Bueno, vendría a cubrir como esto. Y lo que viene por detrás. Y la coordenada z va en la dirección contraria a la r. Entonces la coordenada z va hacia adentro. Uy, a ver, qué lío. Y el punto z igual a 0 está aquí, está en la frontera. O sea, esta es z igual a delta. Entonces, como veis, esto está como girado de alguna manera, y esto de aquí, esta slice de aquí, vendría a estar aquí. O sea, vendría a estar como enrollando a la lata de cerveza esta que he dibujado. Entonces, como veis aquí, pues estas coordenadas no cubren todo anti de Sitter, pero van a ser lo suficientemente buenas para el problema que vamos a enfrentar. Para terminar con anti de Sitter, voy a poneros una serie de propiedades, un poco como resumen de las cosas que debemos mantener en la cabeza sobre anti de Sitter, y que nos van a servir para pasar al siguiente apartado. Pero antes de eso, vamos a borrarlo otra vez. Vale, pues para concluir con esta sección vamos a enumerar una serie de propiedades de anti de Sitter. A ver. Importantes. Primero, tiene una frontera de tipo tiempo que es, y lo importante de esto es que es como un espacio-tiempo en sí mismo. O sea, es un lugar, esta frontera, en la que tiene sentido pensar en física de por sí. O sea, pensar en unos campos o lo que sea que pongas ahí y cómo evolucionan en el tiempo. Esto es algo que no ocurre con Minkowski o con de Sitter, como decía. Entonces vamos a poner aquí que la frontera esta es un espacio-tiempo en sí mismo, ¿no? Entonces, a lo que me estoy refiriendo es en este dibujito que teníamos aquí, a que tenemos, o sea, tenemos lo que pasa dentro, ¿no? Pero tenemos un borde en el que tiene sentido, o un borde aquí abajo, en el que tiene sentido considerar evolución temporal de por sí, sin importarnos demasiado lo que pasa dentro, ¿no? Bueno, sí nos importa lo que pasa dentro, pero digamos que esa frontera es un espacio-tiempo en sí mismo, en el que tiene sentido hacer física.
Y en particular podemos foliarlo por espacios planos. O sea, para todos los efectos, digamos que la frontera va a ser plana, para todo lo que vamos a hacer nosotros. Vale, otro aspecto importante es que la frontera es un lugar al que se puede llegar, no es un sitio que esté infinitamente lejos, bueno, o aunque esté infinitamente lejos, en cierto sentido, o en ciertas unidades, es un lugar al que se puede llegar en tiempo propio distinto de infinito. O sea, tú puedes, o en tiempo coordenado distinto de infinito, por ejemplo, en el caso de un rayo de luz. O sea, por ejemplo, si yo mando un rayo de luz desde aquí, esto irá a 45 grados, llegará ahí, y entonces algo le pasará aquí, lo que sea, y entonces este rayo de luz pues, posiblemente pues, volverá a entrar otra vez en el interior, ¿no? Entonces, esto es importante, digamos, se puede alcanzar la frontera en tiempo finito. Y esto está relacionado íntimamente con otra propiedad, que es que ADS, bueno, de ADS estamos hablando, no es globalmente hiperbólico. Y ahora digo lo que significa eso. Que sea globalmente hiperbólico lo que significa es que si yo considero una slice temporal, por ejemplo en Minkowski considero el instante t igual a 0, si considero t igual a 0 pues me queda un espacio de 3 dimensiones, ¿no? R3, en el caso de Minkowski. Si yo pongo unos valores iniciales para mis campos en esa slice temporal, o sea, por ejemplo, digamos, en el caso de Minkowski, por ejemplo, podríamos tener, digamos, si esto es el tiempo, por ejemplo, y aquí tenemos, pues coordenadas x, y. Si yo considero un slice t igual a 0, por ejemplo, pues yo puedo poner los valores de los campos aquí, unas condiciones iniciales, y saber lo que va a pasar, predecir toda la física en cualquier instante de tiempo posterior, conociendo los valores iniciales de los campos ahí. Esto es algo que no ocurre en el caso de Anti de Sitter, y el motivo precisamente es la presencia de una frontera. Si yo fijo los valores de los campos en este círculo, por ejemplo, en esta slice, que no solo corta la frontera, pero también corta el interior, no puedo conocer todo lo que va a pasar después, porque si yo, por ejemplo, lanzo un rayo de luz aquí y llega a la frontera, va a depender no solo de los valores iniciales que tenía originalmente aquí, sino también de lo que le pase en la frontera. Es decir, necesito incluir condiciones de frontera para conocer la evolución del sistema. Eso es un apunte interesante. Y el último apunte, que es un poco técnico, por si lo que os he contado hasta ahora no es suficientemente técnico, que es que los generadores de isometrías, es decir, los vectores de Killing de ADS, las isometrías, forman un grupo ortogonal o pseudo-ortogonal, que es el grupo SO_D-1,2. Entonces, para los que no hayáis estudiado, teoría de grupos, pues este grupo es un grupo de Lie muy famoso, del tipo SOPQ. Es un grupo de los llamados special orthogonal, que tiene las propiedades que conocéis. Y para los que no habéis estudiado teoría de grupos, ir a estudiar teoría de grupos y luego volvéis. Para nuestros propósitos, esto lo estoy poniendo aquí por un motivo, y el motivo es, bueno, entonces en particular, por ejemplo, en 4 dimensiones,
este grupo sería SO3,2 y se puede ver que este grupo tiene precisamente 10 generadores, si os recordáis. Bueno, en general el grupo SOD-1,2 tiene D por D más 1 partido por 2 generadores, que es precisamente el número de vectores de Killing que tiene un espacio maximalmente simétrico en D dimensiones. Entonces no es casualidad que justamente el grupo de simetría de ADS tenga el mismo número de generadores que tiene que tener. Vaya, es una cosa casi tautológica. Entonces, este grupo juega un papel análogo al que juega el grupo de Poincaré en el caso de Minkowski. Si os acordáis, el grupo de Minkowski, el espacio de Minkowski, el grupo de isometrías es el grupo de Poincaré, que tiene 10 generadores en 4 dimensiones, o D por D más 1 partido por 2 en D dimensiones. Y el grupo análogo en el caso de Anti de Sitter, pues resulta que es SO-D-1,2. Por si no os acordáis que acabo de mencionar un momento, los grupos pseudo-ortogonales tienen la diferencia con respecto a los grupos ortogonales de que en vez de preservar el producto escalar de vectores con la métrica usual, o sea, no preservan, por ejemplo, si tengo dos vectores v, w, preservan si yo actúo con A sobre V y A sobre W. Esto lo preservan para un producto escalar que no está definido. O sea, en el caso de los grupos ortogonales, este producto escalar estaría definido como pues delta, por ejemplo, delta IJ, por ejemplo, VI, WJ, ¿no? Donde esto es la delta, simplemente todos son unos en la diagonal. En los grupos pseudo-ortogonales lo que pasa es que el producto escalar que se preserva no es este, sino uno que lleva pues una eta que tiene la propiedad de tener, pues en vez de ser, en la representación matricial de esto, en vez de ser todo unos en la diagonal, pues será P1 y Q menos 1. Por ejemplo, en el caso de, en este caso, D menos 1 unos y 2 menos unos. En el caso de el grupo de Lorentz, por ejemplo, que es una parte del grupo de Poincaré, que es el grupo de isometrías del espacio de Minkowski, el grupo ortogonal que aparece es SO 1,3 o 3,1 en función del convenio, precisamente porque el producto escalar que se preserva es un producto que involucra la forma bilineal que tiene 3 unos y un menos 1 o viceversa, en función de tu convenio, ¿no? Vale. En este caso, efectivamente, es como si hubiera dos tiempos en esa analogía, pero esa analogía es solo una analogía. No hay que pensar en el número de elementos que salen aquí y aquí como tiempos en general. Puedes ver que la manera de ver cómo por qué esto es así es a través de una construcción del espacio de Anti de Sitter que yo no os he presentado, que es como la de un espacio construido en un espacio de Minkowski de dimensión superior, en el que yo restringo la métrica de Minkowski en ese espacio a la variedad, a una cierta variedad hiperbólica embebida dentro del espacio de Minkowski, y la métrica inducida por Minkowski en esa variedad me da precisamente la métrica de Anti de Sitter y hace evidente la existencia de estas isometrías, y hace evidente porque aquí sale un 2 y aquí un D-1. Pero esto no lo he contado, así que os pido que lo creáis. Es decir, por ejemplo, en la métrica de Anti de Sitter que escribíamos antes, en coordenadas de Poincaré, no todas las isometrías son evidentes. Algunas son evidentes, por ejemplo, las traslaciones en el tiempo y en las coordenadas espaciales que no son la z, por ejemplo, pero otras no, otras son un poco más complicadas y no se ven inmediatamente, aunque están ahí. Bueno, dicho todo esto, resulta muy sorprendente o bastante sorprendente
que este grupo, el grupo SOD-1,2, coincide con el grupo conforme, lo que se llama el grupo conforme, en Minkowski en una dimensión menos. Entonces, el grupo conforme es el grupo de transformaciones que dejan invariantes los ángulos. Entonces, si yo, por ejemplo, dibujo aquí una malla, hay muchas transformaciones que yo puedo hacer a esto, tal que los ángulos rectos estos que he dibujado se preservan. En particular, todas las de el grupo de Lorentz y otras más. Por ejemplo, una de ellas son las dilataciones, ejemplo típico, dilatación. Que lo que hace, por ejemplo, sería, pues, si es positiva, aumentar, inflar, digamos, lo que es la malla esta y hacerla más grande, ¿no? Esto sería como una dilatación. Y luego, pues, tenemos, por ejemplo, rotaciones, ¿no? Rotaciones que simplemente me rotan la malla y cosas por el estilo. Bueno, pues hay otro tipo de transformaciones que se llaman las transformaciones conformes especiales, que son un poco más complicadas, pero no vamos a entrar ahí. Lo que es importante es recordar o simplemente darse cuenta o creerme a mí cuando os digo que el número de generadores de este grupo, y de hecho el grupo completo, es idéntico al grupo de isometrías del espacio de Anti de Sitter en d dimensiones. Es decir, repito, el grupo de isometrías del espacio de Anti de Sitter en d dimensiones, que es SO-D-1,2, es idéntico al grupo conforme, es decir, el grupo de transformaciones que preservan los ángulos en el espacio de Minkowski en d-1 dimensiones, o sea, en una dimensión menos. Esto es una cosa, pues, muy bonita. Como veis, aparece aquí la palabra conforme, y aquí estamos hablando de Anti de Sitter, y esto es un primer olor digamos, de lo que va a venir a continuación, que es la correspondencia AD-SCFT, es decir, la conexión entre teorías de gravedad en Anti de Sitter y ciertas teorías de campos en Minkowski en una dimensión menos. Bueno, llegamos entonces al segundo apartado. Hemos dicho algunas cosas sobre Anti de Sitter, han quedado muchas más en el tintero y volveremos después a ese espacio a hacer algunos cálculos. Pero antes de eso, voy a hablaros de la correspondencia AD-SCFT de manera muy poco... muy ilustrativa y muy poco explícita, muy poco precisa, digamos, porque esto requeriría mucho más tiempo hablar de esto en detalle. En particular, tendríamos que hablar un poco sobre teoría de cuerdas, con lo que eso conlleva, pero vamos a introducir un poco al menos de qué va esto, ¿no? Entonces, la correspondencia de SCFT que ha pasado a llamarse ya holografía, eso es lo que se llama holografía, en el argot, digamos, correspondencia de SCFT y holografía vienen a ser como sinónimos casi en física de altas energías. Es una dualidad, en principio. En principio es una equivalencia entre dos teorías, o más bien entre pares de teorías, del tipo siguiente. Por un lado, tenemos la gravedad, o una teoría de la gravedad cuántica, bueno, esto por cierto es un salto muy loco que vamos a dar aquí con respecto a lo otro. No sé si lo otro os pareció lo suficientemente hardcore, pero esto va a ser, bueno, esto va a ser breve porque no voy a hacer cálculos, solo voy a contaros un poco
el espíritu de la correspondencia, pero esto es bastante más allá de todo lo que hemos contado hasta ahora. Entonces, por ejemplo, no hemos hablado de cómo se cuantiza la gravedad, ¿no? Ni de cómo es posible que estemos hablando aquí de gravedad cuántica si siempre estamos diciendo que la gravedad no sabemos cuantizarla. Bueno, pues resulta que en el espacio de Anti de Sitter creemos saber muy bien cómo entender la gravedad cuántica. Entonces, volviendo a esto, tenemos por un lado la gravedad cuántica, entre paréntesis la teoría de cuerdas, o ciertas teorías de cuerdas, viviendo en un espacio-tiempo que es anti de Sitter, bueno, anti de Sitter o asintóticamente anti de Sitter, porque pueden ser un espacio-tiempo en el que haya cosas dentro, pero si nos alejamos lo suficiente, eso tiende a ser anti de Sitter. Esto, la noción típica es, por ejemplo, si estamos en espacio plano, tenemos pues cosas pasando, pues estrellas. Bueno, mal ejemplo, en el caso del universo, porque el universo es otro tipo homogéneo, pero imaginemos el espacio de Minkowski vacío completamente y ahora le ponemos en el medio pues un agujero negro solamente, o un planeta o lo que sea. Si nos vamos muy lejos, la influencia del campo gravitatorio, la curvatura que va a crear ese objeto va a ser muy pequeña, ¿no? Si nos vamos lo suficientemente lejos. Entonces estamos yendo asintóticamente lejos, te vas asintóticamente lejos, recuperas lo que habría si no hubiera esa densidad de materia ahí, ¿vale? Pues en principio, en el caso, la correspondencia holográfica funciona para la gravedad cuántica en un espacio-tiempo, en espacios-tiempos que sean asintóticamente anti de Sitter. Vale, entonces, como digo, en este lado tenemos una cosa que os resultará misteriosa, y no sois los únicos a los que os resulta misteriosa, que es la gravedad cuántica, en particular la teoría de cuerdas o ciertas teorías de cuerdas, viviendo en espacios-tiempos asintóticamente anti de Sitter, es decir, con constante cosmológica negativa. Y por otro lado, vamos a tener que esto va a ser hipotéticamente equivalente, completamente equivalente físicamente, a una teoría cuántica de campos sin gravedad, en el espacio de Minkowski, aunque esto es más general, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a restringirnos al caso de Minkowski. En Minkowski, en D-1 dimensiones, o sea, en una dimensión menor. Además, una teoría cuántica de campos, no lo he dicho aquí, con la propiedad de ser conforme, además de otras cosas que no voy a mencionar, porque para que esto funcione, o sea, esto funciona, esto ha sido comprobado hasta cierto punto en determinados regímenes para ciertas teorías cuánticas de campos conformes y para ciertas teorías de cuerdas. Y típicamente esto requiere teorías, por ejemplo, las teorías cuánticas de campos que os pueden sonar, si es que ese es el caso, pueden ser, por ejemplo, la que describe el modelo estándar, ¿no? Por ejemplo, de la física de partículas, QCD, por ejemplo. En QCD tenemos un grupo gauge SU3. Resulta que para que esto funcione, también necesitamos un grupo gauge del tipo SUN, por lo menos en los ejemplos prototípicos. Necesitamos supersimetría también, aunque se puede hacer holografía sin supersimetría, pero al menos en los ejemplos paradigmáticos la supersimetría juega un papel. Y de este lado también tenemos determinadas teorías de cuerdas concretas. El caso paradigmático, que no lo voy a copiar siquiera, es el primero de todos, y por cierto, voy a poner aquí el nombre de Maldacena, Juan Maldacena, que fue el padre de esta correspondencia, aunque hubo muchos desarrollos previos. Nunca es muy poco habitual que un solo físico alcance un resultado de esta magnitud de la nada, ¿no? Entonces, evidentemente, hubo gente que había puesto pilares para llegar a
a formular esta conjetura, pero fue Juan Maldacena en el artículo más citado de la historia de la física de altas energías, en el que formuló esta idea y puso un ejemplo concreto. El ejemplo concreto es la teoría de cuerdas tipo 2B. Estos son, no hace falta que lo entendáis, pero podéis escucharlo y contárselo a vuestros amigos. La teoría de cuerdas tipo 2B viviendo en A de S5 por S5, S5 es la 5 esfera, es dual a una teoría cuántica de campos conforme, que es lo que se llama teoría de super Young-Mills con 4 supercargas, con grupo gauge SUN, y que vive en 4 dimensiones en espacio de Minkowski, o sea, no hay gravedad. Entonces, ¿qué es lo sorprendente de esto? Bueno, todo es muy sorprendente, pero lo primero que es sorprendente es que en un lado tenemos gravedad, aquí tenemos una teoría que es una teoría de la gravedad, y aquí tenemos una teoría cuántica de campos, no hay gravedad, la gravedad está puesta a cero, y que además vive en un número de dimensiones inferior. Es una cosa muy sorprendente. Y luego hay otro aspecto muy interesante de esto, que es que el límite en el que esta teoría se vuelve sencilla, o sea, podemos irnos al límite en el que la gravedad es más débil, por ejemplo, y ver qué pasa, podemos aprender cosas sobre teorías cuánticas de campos en un régimen en el que las técnicas de teoría cuántica de campos no nos permiten hacer cálculos de forma sencilla. Vamos a hacer un ejemplo de eso, aunque el ejemplo es más bien, en este caso el ejemplo no es que en este lado sea difícil calcularlo porque el régimen sea complicado, sino porque la magnitud en sí es difícil de calcular en general, a la que vamos a llegar. Pero bueno, como digo, hay ciertos regímenes en este lado que nos permiten estudiar regímenes del otro lado que son muy difíciles de acceder y viceversa. Y otra cosa muy sorprendente es que hay un límite de este lado, que es el límite clásico, el límite en el que la parte cuántica y digamos las correcciones cuerdosas también las apagamos. Vamos a poner aquí límite de gravedad clásica. Existe un límite en este lado, que es el límite de gravedad clásica, en el que podemos utilizar todas las herramientas que hemos aprendido de relatividad general, y eso es lo que vamos a hacer después, para aprender cosas sobre teorías cuánticas que viven en una dimensión menos. Esto es una cosa formidable. Y además, en cierto sentido, desde un punto de vista más filosófico, si queréis, es interesante porque se puede ver un interplay curioso entre una teoría que es genuinamente cuántica y una teoría que tiene un límite clásico gravitatorio bien definido y uno nos dice sobre el otro. Entonces, bueno, esto es más una disquisición que se me ocurre a mí ahora, pero este problema de cómo surge lo clásico de lo cuántico, cómo emerge la realidad clásica objetiva a partir del mundo cuántico, por ejemplo, que es una muy buena pregunta que no está, yo creo, del todo clara en la mente de nadie, o solo hasta cierto punto. Es interesante ver que tenemos un ejemplo bajo control en el que una teoría clásica podemos irnos tranquilamente hacia su límite, bueno, tranquilamente, con cierta, de manera no tan sencilla, pero podemos irnos hacia su límite cuántico y al mismo tiempo la teoría clásica en sí nos está revelando información genuinamente cuántica sobre esta otra teoría. Y eso creo que es todo lo que os quería contar sobre la correspondencia ADS-DFT. Y lo que vamos a hacer, efectivamente, es utilizar el límite de gravedad clásica de este lado para aprender cosas muy cuánticas sobre una teoría que vive en este lado.